continuamos con este tema de la reforma educativa y estamos platicando con nuestro buen amigo Carlos acerca de esta problemática en donde se encuentran vinculados tanto los temas laborales como los temas de la formación educativa, que aparentemente deberían de estar distinguidos y sin embargo son elementos que han fomentado incluso que se haga una serie de movilizaciones por parte del magisterio y que incluso también se hable de que el Estado está incapacitado para poder satisfacer adecuadamente la demanda social de la oferta educativa y que ello viene a descansar justamente en instituciones de corte privado en las cuales muchas veces lo que tiende a cuestionarse es el concepto de la eficacia. Entonces México se encuentra al margen de estos otros problemas que se han estado compartiendo, estamos vislumbrando esta otra nueva situación. Carlos, por favor. Claro que sí. Comentaba que era necesaria la reforma educativa, que sin embargo mucho del sector se está preguntando el por qué entonces también se le relaciona con la reforma laboral. La reforma laboral tendría que ir implícita en dicha reforma educativa, puesto que hablamos de diversos factores que están de la mano precisamente en el grave problema que tenemos en cuanto a educación se refiere en México. El primero de ellos, por mencionar, está el que la educación en cuanto al gasto público estaba siendo administrada y totalmente manejada por los gobiernos estatales. Para tener un caso muy particular, hablamos que solo en el caso del estado de Oaxaca, para este año 2013, se gastaron aproximadamente 13,000 millones de pesos en gastos de operación en cuanto a nómina se refiere, aguinaldos, gastos de operación de conservación de escuelas y demás. Sin embargo, Oaxaca, a través de su gobernador, el gobernador Cue, se quejaba de que le eran insuficientes estos recursos y requería de cuando menos 18,000 millones de pesos, lo cual implica que esta administración nos deja mucho que desear en virtud de que ante la falta de transparencia, pues presuponemos que hay un gran desvío de recursos. Otro de los graves problemas que tenemos es que no hay rendición de cuentas respecto de lo que es el manejo de estos recursos al interior del sindicato. Específicamente hablando, vámonos al punto central. Lamentablemente, como es bien sabido, la reforma educativa no se había podido lograr en virtud de que el control y absoluto manejo de lo que eran las plazas de los profesores que tenemos en conocimiento en México estaba totalmente administrada y manejada por el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo titular, sabemos, se encuentra hoy rindiendo cuentas ante la Justicia Federal. Pero por otro lado tenemos un grupo subversivo que se denomina el CENTE, es con las siglas CNTE, que es la coordinadora. Es un grupo de disidentes que está conformado aproximadamente por 100,000 profesores y estos, el primer punto de lucha que buscaron era el transparentar y democratizar la elección de su dirigente sindical, para que de esa manera pudieran acceder de manera más clara y más formal todas aquellas personas a las plazas educativas. Sin embargo, en cuanto a la rendición de cuentas respecto de los recursos se refiere, en ese momento ellos tampoco le entran al quite y le entran al debate porque también sabemos que no les conviene, y prueba de ello es que debemos considerar que cuando menos los líderes están asignándose de manera personal y directa un salario superior a los 40,000 pesos mensuales y con comisiones sindicales, lo cual nos da claridad en cuanto a saber que mucho del recurso destinado para el concepto de educación, a pesar de que, como ya lo han dicho mis antecesores, efectivamente estamos cubriendo presupuestariamente la meta, la realidad es que esa falta de rendición de cuentas nos está dando claridad en cuanto al desvío de los recursos. Por otro lado, es importante señalar que esta reforma educativa, y era también implícitamente la laboral, implica no pérdida de derechos, implica regulación de derechos, implica retomar el control del Estado respecto de lo que corresponde al proceso de educación. Y esto va en razón de lo siguiente: resulta que hoy por hoy suena vergonzoso tener que reconocer que en México la Secretaría de Educación Pública no tiene con exactitud el dato exacto de cuántas escuelas conforman el sistema de educación en México. Claro. No sabe cuántos profesores conforman la plantilla de docentes que en activo se encuentran en teoría dando clases. No sabe cuántos alumnos de manera formal asisten o no asistan a clases. Y menos aún, no sabe el destino de los recursos públicos y sobre todo no sabe específicamente los resultados que tenemos nosotros medidos con parámetros lamentablemente nada eficientes.
Entonces, Carlos, Limber, sí. Vladimir, estaríamos hablando de que uno de los puntos en donde llega a perder rumbo justamente el Estado, como ese órgano rector, tiene que ver con estos empoderamientos que en su momento se generan, llámese ejemplo sindicatos, Así es. porque no nomás pasó en las cuestiones de la educación en México, pasó con luz eléctrica, pasó con las cuestiones del petróleo, estamos hablando de la quina, es decir, quizás lo que estamos visualizando es un efecto reflejo, y desde ese punto de vista, aprender desde estas problemáticas que estamos nosotros como gobernados, como ciudadanos, sufriéndolo, porque vemos toma de carreteras, vemos paros en escuela, la educación sigue en entredicho. Chiapas, después de 6 meses de un paro, acaba de abrir hace 2 semanas nuevamente, y hubo una cuestión de que se les entregaron plazas para poder negociarlo. Es decir, todas estas prácticas del cómo ha manejado el gobierno, la política, quizá ya está muy de fuera de las manos del Estado para poder controlarlo. ¿Era entonces necesaria la reforma? Creo que estamos diciendo que sí, por supuesto, en ese punto de vista, número uno. Número dos, ahora, ¿la reforma que se propone es suficiente para abatir todo este atraso social, educativo y de falta de poder del Estado para manejar la situación? Haces un magnífico planteamiento, Jesús, porque precisamente esa es la incertidumbre en que se encuentra el país, debido a que no la estamos observando como una política educativa de Estado, se está observando más como una política seccional de gobierno, y ello lleva consigo la politización de la educación pública. Y lo que comentaba Carlos muy atinadamente tiene que ver de fondo con que la educación pública está ampliamente politizada y colectivizada por muchos grupos de poder. En pocas palabras, ¿la reforma educativa es suficiente? No, porque sigue atrapada todavía en los mismos esquemas fácticos de poder. El CENTE, con más de 1.5 millones de agremiados, y que no vimos su participación para que pudiera aportar, retroalimentar y enriquecer la reforma educativa. Y por el otro lado tenemos una coordinadora, una CENTE, con más de 100,000 agremiados, oponiéndose a una reforma educativa necesaria para mejorar los estándares educativos del sistema básico. La politización de la educación básica es lo que va a provocar que esta reforma no sea suficiente, porque nos va a llevar hacia lo mismo que ahorita estamos todavía debatiendo: el problema estructural que tiene el sistema de educación básica en México. Y por el otro lado tenemos la presión que tiene el país a nivel internacional por estos organismos como la OCDE, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, por elevar su estándar de educación pública. Los datos son realmente muy devastadores cuando PISA, a través de la OCDE, arroja los resultados más recientes y coloca a México en materia de matemáticas, lectura y español en el 50º lugar, es decir, estamos en el lugar 50, por arriba nada más de Trinidad y Tobago. Y por el otro lado, nos coloca en materia de lectura como un país que tiene un rezago de 60 años. Es decir, para ponernos a la altura de algunos países miembros de la OCDE, México tendría que avanzar rápidamente 60 años. Si hoy un joven universitario tiene 20 años y para estar al nivel que la OCDE está determinando para tener suficientes tiempos de lectura, tendría que tener 80 años ese joven para mantenernos en el nivel correspondiente de los miembros de la OCDE. Ese problema estructural tiene que ver de fondo nuevamente con la politización de la educación. Y algo que hemos observado dentro de lo que está haciendo el gobierno federal a través de los gremios, como es el CENTE y la OCDE y la CENTE, es de que nuevamente lo que los vincula es el móvil político. Tan así estamos de que hoy un sindicato tiene su propio partido político y tiene más de 85 diputados en todo el país. A ese nivel estamos, claro, de cómo se politiza la educación. Y este modelo
que todavía tiene un conflicto entre el modelo educativo tradicional y el modelo educativo por competencias, centró dónde estaba el eje y la columna vertebral de la reforma educativa: evaluar al profesor. Es decir, todo el contexto en que se movió la reforma educativa tiene un ingrediente fundamental: hay que evaluar el funcionamiento del profesor frente al aula y frente a los profesores. Muy bien. Bien, Sí. ahorita retomamos estas ideas. Vamos a corte, por favor, y continuamos. Faltan 3 minutos. ¿No? Muy bien. Sí, yo concuerdo totalmente con Limber, Jesús, Carlos, con ustedes, y voy a poner sobre la mesa y al auditorio un dato que también nos está ofreciendo el Latinobarómetro. ¿Por qué? Como bien dice Carlos, el mismo Estado mexicano no puede garantizar las estadísticas que nos están ofreciendo, por lo cual el Latinobarómetro nos va a dar una referencia en el sentido del Estado débil, tal como se ha mencionado en esta mesa. El Estado mexicano es un Estado débil que no tiene la capacidad de controlar e impulsar las políticas estratégicas que requiere en este momento. Le hacen una pregunta a la población mexicana: ¿considera usted que la democracia es la mejor forma de gobierno para México? El 37% de la población dice que no está satisfecha. Otro 37% de la población dice que no le importa, y solamente el 16% dice que prefiere un gobierno autoritario. ¿Estaríamos hablando que para tener ese control necesitamos regresar a un Estado autoritario? Yo dejo esta pregunta en la mesa. Sí, claro. Digo, es interesante este debate porque estamos hablando de cómo debemos de elegir las formas de gobierno. Si eso no es cierto, que es mejor un esquema de mano dura en donde justamente se está hablando, por ejemplo, de una reforma de Estado neoliberal, en donde el Estado debe de empezar a sacar sus funciones y poco a poco deberemos de empezar a observar cómo entra un modelo en donde la iniciativa privada y el esquema impositivo es el que va a regir todo. Regresamos un momento más con estos temas.